gustaría que pudiésemos ver de qué manera Dios nos está llevando en este tiempo nuevo. Hemos podido estas últimas semanas poder escuchar acerca de lo que significa seguir a Jesús, porque mucha gente dice que tiene a Dios en su corazón, pero realmente no están siguiendo a Jesucristo. Tú puedes hablar con personas, incluso conocidos tuyos, familiares tuyos, que te dicen, no, yo soy cristiano, yo conozco de Dios, pero nos damos cuenta que por medio de las vidas que viven, por medio de las decisiones que toman, su forma de vivir no expresa o no muestra que realmente están siguiendo las pisadas de Jesús. Los evangelios nos recuerdan que lo que Jesucristo quiere no es hacer seguidores de Él, oidores de Él. Lo que Jesucristo está buscando realmente es hacer discípulos suyos. Y durante estas semanas hemos podido estudiar o ver en la palabra de Dios cómo tú y yo tenemos que caminar para poder decir y proclamar realmente que seguimos a Jesús, que somos discípulos de Jesús. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos muestra. La palabra de Dios nos muestra que seguir a Jesús de manera religiosa no ejerce realmente un fin próspero. No nos regala o no nos da un acceso a una vida eterna con Él. Lo que realmente transforma, muchas gracias hermana, lo que realmente transforma nuestras vidas, lo que realmente hace que tú y yo podamos ver a Dios, es seguir profundamente las pisadas de Jesús. Es convertirnos en hombres y mujeres que viven la palabra, que no solamente la oyen o la leen, sino que viven la palabra. Y tras todas estas semanas estudiando a cómo tú y yo tenemos que seguir las pisadas de Jesús, llegamos a un siguiente punto importante en el cual nos vamos a enfocar estas próximas semanas. Yo quiero hablaros sobre algo fundamental que tú y yo debemos entender en este tiempo para poder cumplir los propósitos de Dios. Porque ya sabemos, uno de los puntos que Dios nos enseñó en estas semanas atrás es que seguir a Jesucristo no es solamente mi vida personal. Seguir a Jesucristo representa reconocer, saber que Él me ha salvado para que yo sea un canal de bendición para otros y pueda mostrar el camino de la salvación a otros. ¿Amén o no? Ok. Y ahí es donde nos vamos a introducir esta semana y las próximas semanas. Vamos a leer un texto en Efesios capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primeramente en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los siglos venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este tiempo tú y yo necesitamos, como hemos podido ver en el versículo 17 y 18, que caiga sobre nosotros un espíritu de revelación, un entendimiento, una capacidad de poder ver espiritualmente lo que está aconteciendo en nuestra vida y en nuestra iglesia y en este tiempo de la historia.
Entender que Dios está moviendo y acelerando cosas en nuestra vida. Por eso es tan importante que tú y yo caminemos sus pisadas. Por eso es tan importante que tú y yo entendamos que esto no consiste solamente en saber quién es Dios o poder leer este libro porque me hace bien. Esto consiste en saber quién soy, en seguir sus pisadas, en vivir como Él vive y en cumplir sus propósitos. Porque la palabra de Dios dice que en este tiempo necesitamos revelación y que nuestros ojos sean alumbrados, que entendamos que en este tiempo Jesucristo, que vino sobre la tierra, que nos mostró cómo vivir y qué es lo que teníamos que hacer, murió, resucitó y fue a la diestra del Padre. Y culmina este texto, termina diciendo que todas esas cosas que Dios primeramente lo puso bajo los pies de Jesús, ahora que Jesús nos da, Él lo ha puesto sobre nuestros pies, iglesia. Y a eso estamos tú y yo, a entender qué es la iglesia, a entender qué importancia tiene el hecho de que tú y yo construyamos iglesia, seamos iglesia, amemos la iglesia, porque todo lo que Dios quiere hacer no lo va a poner bajo los pies de un hombre, no lo va a poner bajo los pies de un ministerio, no lo va a poner bajo los pies de una estrella fugaz, lo va a poner sobre su iglesia, y este es el tiempo de su iglesia. Las estrellas fugaces pasan y mientras brillan todo el mundo, y de repente, ¿dónde está? Muchas veces nos dejamos influenciar por cosas que parecen que ahí está Dios, ahí está, y de repente desaparecen. Yo conozco personas que siguen a hombres y han dejado de seguir a Cristo. Mucho cuidado, iglesia. Entendamos, tengamos un espíritu de revelación. Dejémonos impregnar en nuestros ojos con el entendimiento de que es el tiempo de la iglesia. Es tu tiempo, es mi tiempo, es nuestro tiempo para poder cumplir los propósitos de Dios. No dejes que las estrellas fugaces te iluminen. No pongas tu recurso, no pongas tu vida en estrellas fugaces que tarde o temprano dejarán de brillar, porque lo único que brilla es el evangelio transmitido a través de su iglesia. Y esto consiste en lo siguiente: hay un mensaje de sanidad, un mensaje de liberación, un mensaje de vida eterna. Hay un mensaje de libertad de cautivo. Hay un mensaje de alguien que vino, murió, resucitó para darnos vida. Ese es el gran mensaje que hace que tú y yo estemos en este lugar en esta mañana. Y es importante que entendamos que la iglesia, que es el mensajero, transmita el mensaje. ¿Cómo podemos transmitir santidad si la iglesia, que es la mensajera, no vive santidad? ¿Cómo queremos pretender, iglesia, que por un canal que está en su interior sucio, con pecados, con ignorancia, con un deseo de estar estancado, de no moverse, queremos que por ahí fluyan ríos de vida, ríos de sanidad, ríos de liberación? ¿Cómo queremos y pretendemos eso, iglesia? Podemos verlo en las cosas naturales. Cuando vemos un tubo, tú imagínate en tu casa, vamos a cambiar los tubos de desagüe por que sean los tubos que ahora van a echar el chorro de agua limpia. Y donde se echaba el agua limpia lo vamos a convertir en los tubos de desagüe. ¿Cuántos se van a duchar ahí? Sabiendo lo que va por esos tubos. ¿Cuántos van a beber de ese grifo? Sabiendo lo que pasa por esos tubos. ¿Sabes por qué razón muchas veces la gente no quiere oír a una iglesia que quizás está hablando? Porque la gente se da cuenta que lo que hablan y lo que viven no es lo mismo. Porque la gente no es tonta.
Y olvidamos que por encima de nuestra carne, que por encima de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestro cuerpo siente, hay un espíritu que se conecta al espíritu. Y la gente percibe lo espiritual, aunque todavía se niega a ello, aunque todavía no lo quiere ver, aunque todavía no lo quiere vivir. Pero la realidad es que la gente ahí fuera rápidamente va a sentir y a ver si Dios está en un lugar o no está en un lugar. Y por eso es tan importante que el mensaje pase por un mensajero que realmente vive ese mensaje. ¿Alguien me entiende lo que quiero decirle? Qué importante la iglesia. Qué importante entender que este versículo que acabamos de leer nos está hablando de que Dios nos ha dado la oportunidad de que todas esas cosas con las que tú y yo luchamos a veces, no evangelizo porque no se van a convertir, y por qué voy a hacer porque no va a pasar nada, todas esas cosas no entendemos que ya las sometió a nosotros. Ya está bajo nuestros pies, hermanos. En este siglo y en los que vendrán, no importa la tribulación de este tiempo, no importa si en este tiempo se están despertando cosas con más fuerza, si el enemigo viene con más fuerza, si nos asustamos porque vemos que el enemigo es poderoso, no importa, porque la palabra declara que Él ya lo ha sometido bajo nuestros pies. ¿Por qué vivimos vencidos cuando tendríamos que ser vencedores? ¿Por qué la iglesia se calla cuando es nuestro tiempo de hablar? ¿Por qué nos sentimos ahuyentados? ¿Por qué nos sentimos fracasados cuando la palabra de Dios declara que Él ya nos ha dado la victoria? ¿Alguien está conmigo? En este tiempo es importante que le pidamos al Espíritu Santo que traiga revelación, que traiga claridad a nuestros ojos, que conecte nuestro espíritu a su espíritu para entender lo que tú y yo estamos edificando en este lugar. Esto no es una asociación de cristianos, esto no es un club donde lo pasamos bien y hacemos eventos y hacemos cosas. Esto no es un lugar para venir el domingo y saciar mi sed sobre un poco de luz en medio de todas las tinieblas. La iglesia, hermanos, es la esposa. Es lo que Cristo va a venir a buscar. Imagínate, esposo, que el día de tu boda tú llegas y ya no solamente has esperado 1 hora y media a tu esposa, sino que encima viene con el vestido del lunes, los pelos así, pintada con todo pintado así, de dormir y no haberse. Imagínate, la ves, te espero 1 hora y media y encima vienes de estas condiciones. ¿Qué te parecería, Diego? Dices, vuelve a tu casa, te espero otra hora, pero ¿quién quiere una esposa así? Y se acerca y echa un pestazo a sudor, imagínate. Le vas a dar su primer beso del sí quiero, ¿sabes? Ese beso. Y le huele el aliento a ajo. Nadie quiere una esposa así. Y muchas veces, ¿por qué nosotros como iglesia tratamos de obligar a Jesús? Esto es lo que hay, Jesús. Yo no me depilo, me huele el aliento a ajo, mis vestidos están rotos y sucios. Esto es lo que hay, pelos de loca. Esto es lo que hay, Jesús. Y Jesús dice, no, porque lo que yo voy a venir a buscar es una iglesia sin mancha y sin arruga, que se prepara, que vive en santidad, que lucha por mí. Qué bonito ver a tu esposa cuando llega con ese vestido blanco resplandeciente. Ni por el pasillo entra. Pero qué guapa. Con ese pelo que nunca más lo vas a ver, ya te lo digo. Yo no sé qué hacen ese día los peluqueros, que el resto de la vida de nuestras esposas no lo hacen más. Os ha pasado, ¿verdad? Que después te tiras toda la noche quitando un alfiler, 2, 3, 4 y por aquí no sé qué. Y dices, oye, llevas más hierro que una construcción.
Pero qué guapa. Se preparó horas, días buscando ese vestido tan caro que pagó papá. Así que sea caro lo que ella quiera. Tú súbele, que paga el suegro. Tú dale, Diego, exige. Hoy que no está Manuel, yo te animo. De 3,000 para arriba, tú dale. No se lo va a poner nunca más, pero qué vestido. Qué vestido, tantas horas de preparación. Yo no sé qué leen en la peluquería cuando las están peinando, porque ¿cuántas horas se tiran en la peluquería ahí? A ver, hermanas, decirme, tengo una pregunta, una duda en cuanto a eso. ¿Cuántas horas son? 4 horas en la... Madre. A mí tardan 20 minutos como mucho y ya estoy harto al final. Oye, que solamente te pedí que rapases todo, dale. Para lo que hay que peinar. ¿Qué leéis en ese momento? No, porque hasta la Biblia os leéis 3 veces en 4 horas. Pero qué importante el día del encuentro. El problema que tenemos, hermanos, es que no nos damos cuenta que todo el fundamento de la iglesia se basa sobre el amor. Pero el amor no a la perspectiva que humanamente vemos. Porque el amor a la perspectiva que humanamente vemos es un amor egoísta. Es un amor que buscamos que nos satisfaga, que nos llene a nosotros mismos. Cuando hablo con matrimonios a punto de divorciarse o que están viviendo una crisis de separación, siempre la conversación va guiada hacia lo mismo. Es que ya no me llena, es que ya no me da, es que ya no me dice, es que ya no... Siempre es igual. Y la gran pregunta que yo les hago, ¿y tú qué haces por ella? ¿Aguantarla? No, eso no es amor. ¿Y tú qué haces por él? Le abro la puerta. Por lo menos no lo deja en casa, o sea, fuera de casa. Pero no nos damos cuenta que el amor que la palabra de Dios nos habla consiste en un prisma muy diferente al nuestro. Es un amor que consiste en dar y 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 en dar. Y después de dar, seguir dando. Ese amor que tanto luchamos. Porque nuestra carne siempre nos está pidiendo qué es lo que el evangelio me ofrece, qué es lo que la iglesia me ofrece, qué es lo que saco de la iglesia, cuando nuestro concepto de amor tendría que ser muy diferente. Tú y yo no podemos amar la casa, tú y yo no podemos amar la iglesia local, tú y yo no podemos amar el reino de Dios hasta que no entendamos que el fundamento, la base, el pilar fundamental es amarle a Él. Y amarle a Él significa muere para que Él viva. Sacrifícate para que haya adoración. Da tu vida para que Él pueda manifestarse. Ese es el amor de Dios. Sin embargo, nosotros seguimos sin saber que el mensaje, mientras que tú y yo no entendemos ese principio, no está siendo transmitido. Y por lo tanto el canal de bendición, el canal que tendría que estar exponiendo, que tendría que estar dando, que tenía que estar liberando, que tendría que estar ofreciendo, es un canal que está cerrado. ¿Estáis conmigo, iglesia? ¿Cuáles son algunos de los principios que la palabra de Dios nos enseña a cómo crear una iglesia sin mancha, sin arruga? ¿Cuáles son algunos de los principios que la palabra de Dios nos enseña a cómo tú y yo podemos edificar una iglesia de poder? Una iglesia que transmita vida, una iglesia que se mueva hacia los propósitos de Dios. ¿Vamos a verlo? Acompañarme. ¿Vamos a verlo? Amén. Y ya me he quedado solo otra vez. Vamos a ir a 1 Corintios 10 y vamos a empezar con este primer punto. Versículo 30. Y si yo con gran agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seas tropiezo ni a judíos,
ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Estos versículos que estamos viendo en la palabra de Dios es Pablo hablando a los corintios y tratando de mostrar a esa iglesia que es necesario que como iglesia entendamos algo fundamental, algo que en este versículo nos revela. No ser un tropiezo ni para judíos, ni para gentiles, ni para la propia iglesia. Este primer punto nos enfoca primeramente en nuestra vida personal, en cómo yo debo vivir la iglesia, en cómo yo debo moverme en la iglesia, qué es lo que yo debo hacer. No solamente en la iglesia, sino en los que están ahí fuera. Uno de los grandes conflictos que tenemos es nuestra falta de ser moldeables, nuestra falta de entender que debemos expresar un evangelio que este mundo entienda. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que hacíamos campañas en la calle de evangelismo y mis pastores salían con una guitarra española y nos poníamos a gritar y qué bendición era todo eso. La gente venía, hoy hacemos eso y nos tiran piedras. Tenemos que ir moldeándonos, y en este punto la palabra de Dios está hablando que Él no quería ser un tropiezo para judíos, no quería ser un tropiezo para los gentiles, Él no quería ser un tropiezo para la iglesia. Esto nos habla, hermanos, de nuestra capacidad de amoldarnos a lo que la gente necesita. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestros sistemas religiosos no nos permiten vivir la iglesia como Dios nos está pidiendo en este tiempo. Romanos capítulo 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, que esto es nuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el conocimiento, en vuestra mente. Y esto es algo con lo que continuamente como iglesia tenemos que luchar. A nivel personal, tú debes entender que a veces hay que predicar a judíos. ¿Y cómo viven los judíos? ¿Qué entienden los judíos? ¿Qué idioma hablan los judíos? Yo no puedo irme a la India y expresar el evangelio como lo expreso aquí. ¿Por qué? Porque me cortan la cabeza. Sencillo. Iglesia, tenemos que estar listos para ser moldeables, listos para aceptar que a veces hay que hablar un idioma o a veces hay que hablar otro. No, yo solamente hago esto. Pues tú te estás perdiendo la bendición de ser moldeable. Tú te estás perdiendo la bendición de no ser un tropiezo. Son duras palabras, pero es importante que la esencia de esta exhortación que la palabra nos hace la encontramos en el versículo 33. Como también yo en todas estas cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. Y una vez más nos vamos a la esencia fundamental del evangelio. Hay que morir para que otros vivan. Jesucristo se sacrificó para que otros viviesen. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. En eso consiste nuestra vida como discípulos de Dios. En esto consiste nuestra vida si verdaderamente nos consideramos hijos de Dios. En morir para que otros vivan. No buscando mi propio beneficio, no buscando mi propio bien, no procurando lo que mi ser quiere, lo que mis deseos, mi corazón quiere, sino que el de muchos, el de los demás, para que ellos sean salvos. En eso consiste nuestra vida como iglesia. ¿Estáis conmigo? Y eso nos lleva hasta el segundo punto que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 10, justo ahí atrás. Perdona, en segunda, no hay atrás, 2 de Corintios 10.
Dice: yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que he estado presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y escucha bien este versículo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El primer punto nos conduce o nos conecta a este segundo punto. Todas nuestras acciones comienzan en un pensamiento. Todas nuestras acciones, nuestra forma de vida comienza en lo que hay aquí, en lo que yo creo que tiene que ser, en lo que yo creo que debo hacer, en lo que yo creo que debo guiarme, en lo que yo creo que debo decidir. Todo lo que tú haces, lo que yo hago, todo lo que practicamos comienza aquí, en nuestra mente. No hay cosas que tú hagas, no hay cosas que yo haga, no hay cosas que yo haya decidido o reaccionado que no haya comenzado aquí. Por eso es tan importante en este versículo que nos aclara lo siguiente: derriba los argumentos y derriba la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y lleva cautivo tu pensamiento. Dile a tu pensamiento: eso no va acorde a lo que Dios me pide. Dile a tu pensamiento, que a veces es un pensamiento de altivez, o a veces es un pensamiento de rebeldía, o a veces es un pensamiento de religiosidad: cállate y obedece a Dios. Una de nuestras mayores luchas, hermanos, no solamente en esta iglesia y en este país, sino en todo este mundo que todo lo tiene, es que en nuestra mente vamos en contra de las cosas de Dios. Las grandes preguntas: ¿para qué necesito a Dios? Tengo un buen trabajo, tengo una buena economía. Los jóvenes de hoy en día: no, ¿para qué necesito a Dios? Yo lo que quiero es pasarlo bien, y cuando lo haya pasado ya muy bien, ya veremos si sigo a Dios o no. Nuestra mente, cuando no está sometida al señoría de Cristo, cuando nuestra mente no está sometida a una perfecta obediencia a lo que Él quiere, lo que va a hacer nuestra mente es llevarnos a hacer cosas que no vienen de Dios. Y esta iglesia necesitamos entender, volver a, como decíamos, a tener ese espíritu de revelación que nos muestre que es un tiempo donde necesitamos someter nuestros pensamientos, nuestra cultura, nuestra forma de ver, nuestra forma de entender religiosa a lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿Me entiendes? Punto número 3, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra alegre viene de la palabra griega hilaros, que significa deseoso de buena inclinación o gozosamente listo para ejecutar. Esta palabra describe un espíritu de alegría al dar. Esta palabra nos habla de estar sedientos, gozosos de hacer.
de dar. Si Jesucristo no hubiese venido con este espíritu, Él nunca podría haber cumplido el propósito. ¿Sabes por qué? Porque a veces el propósito nos damos cuenta que no es precisamente lo que nos va a ayudar a tomar siempre buenas decisiones, sino es el vivir continuamente en un espíritu de dador alegre. Y me voy a explicar bien con esto. Muchas veces en nuestro matrimonio el propósito es llegar hasta el final de nuestras vidas, ¿verdad? Con nuestro esposo o esposa. Ese es el propósito. El propósito es que juntos eduquemos a nuestros hijos. El propósito es que podamos vivir una vida enamorados y llegar hasta viejecitos, juntos, besos sin dientes, pero empapados. Ese es el propósito, pero yo os animo a que pensemos un poco sobre esto. Tú tienes siempre presente, los que estáis casados ya, ¿siempre tienes presente este propósito? Sinceramente. Sobre todo cuando tu esposa te está molestando. Ha hecho algo que te ofende. Sabía que eras como tu madre. Esos momentos el propósito no tiene mucha voz. En ese momento es cuando empieza a que tú y yo necesitemos la necesidad de vivir en ese espíritu que está reflejado en la palabra de Dios, donde nos está diciendo dadores alegres. Dar sin esperar nada a cambio. Dar porque sí, porque te amo. Sí, ya, pero cuando me dice esto y esto y esto y esto, en ese momento, hermano, dile, te amo, guapa. Y como ve el camino libre va a seguir. Pues sí, pues eres. Y muchas veces así es como tiene que ser nuestra vida dentro de la iglesia. Fijaos lo que dice después ese versículo. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, dadores alegres, en toda buena obra. Y como está escrito en el Salmo 112, versículo 9, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto es uno de los pilares de mi vida, de mi matrimonio y de mi familia. El día en que yo entendí que la palabra de Dios me habla de darle y de darle y de darle y de darle, de no tener nada mío, de aprender a vivir como este versículo en el capítulo 9 de 2 de Corintios, versículo 8. Aprendamos como hijos de Dios a vivir con lo suficiente. Porque cuando tú y yo pasamos ese límite de lo suficiente, corremos el grave peligro de considerarnos sencillamente que no necesitamos de Él, que ya me ocupo yo de mis bienes, que esta área de mi vida no se la doy al Señor. Cuando tú y yo entramos en ese peligro, dice la palabra de Dios, es más fácil que un camello entre. ¿Os acordáis? ¿Qué? Así es, o lo sabéis muy bien. ¿Por qué? Porque generalmente el rico no es un dador alegre. Él vive por propósitos y no por dar por amor. El que se siente rico como hijo de Dios vive por los propósitos y no sencillamente porque es bueno dar a Dios. Pase lo que pase. Y si Dios no me da la abundancia, me da igual, yo le voy a seguir dando.
con un corazón alegre. Y si Dios no me sana, no importa, yo le voy a seguir dando con un corazón gozoso y alegre. Porque ahí es donde está la verdadera bendición. En ese lugar donde nuestros ojos carnales no ven. En ese lugar donde nuestra carne, nuestras manos no pueden tocar. En ese lugar donde nuestros oídos carnales no oyen. Todo es ojo espiritual, oído espiritual, una vida espiritual. Y si tú y yo estamos aquí es porque hemos entendido que hay algo mucho mayor que lo que podemos ver, oler, tocar. Son las cosas de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo aquí si pierde una eternidad con Él? ¿De qué? En este versículo también nos habla, nos hace mención del Salmo 112, versículo 9, que está hablando de repartir y dar a los pobres. Y muchas veces no entendemos que la iglesia estamos trabajando a medias, porque no es la única mención en la palabra de Dios que se hace a los pobres. Están los pobres carnalmente hablando y están los pobres espiritualmente hablando, donde tú puedes tenerlo todo, pero no tener nada. Vente conmigo a un texto, por favor, que encontramos en Lucas capítulo 4. Rápidamente, es Jesús hablando. Me encanta este texto. Dice el Espíritu del Señor, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sonar a pregonar libertad a dar vista a poner en libertad a los. Y aquí no está hablando de los cautivos que están en la cárcel. Aquí no está hablando de los ciegos que no ven carnalmente. Aquí no está hablando de los pobres carnalmente. Está hablando espiritualmente. Porque tú lo puedes tener todo aquí y ser un pobre. Tú puedes ver perfectamente con tus ojos y no ver nada a la vez. No entender lo que está pasando. Tú puedes estar en libertad, hacer lo que te da la gana y estar realmente siendo alguien que vive en una continua cárcel. Y la iglesia hemos sido llamada a poder alimentar a los pobres, no solamente en la carne, porque hay gente ahí fuera en la sociedad que no tienen a Cristo en su corazón y alimentan a los pobres mejor que tú y yo. No es una cuestión solamente de eso. Es una cuestión de que su iglesia despertemos y entendamos que Él nos ha llamado a alimentar a los pobres en espíritu. Aquellos que lo tienen todo, tienen riquezas, tienen poder, pero no tienen nada. Aquellos que están libres, dicen: yo hago lo que quiero de mi vida, yo manejo mi vida, yo tengo las riendas de mi vida. En el fondo están encarcelados y no se dan ni cuenta. ¿Y dónde está su iglesia? Su iglesia mientras está ocurriendo esto. ¿Dónde estamos los que sabemos cuál es la mejor forma de transmitir riqueza a uno que es pobre en espíritu? ¿Dónde estamos la iglesia cuando estamos viendo a todos los que están encarcelados en sus vidas, que piensan que son libres porque hacen lo que le da la gana, pero en el fondo son esclavos de la pornografía, son esclavos de tener que salir a lugares donde Dios no está, son esclavos del alcohol, son esclavos del trabajo, son esclavos de todo ese tipo de cosas? ¿Dónde está su iglesia? ¿Sí me entendéis? Hay pobres en la carne que son mucho más ricos que nosotros, porque tienen todo su fundamento, toda su perspectiva y toda su confianza en Dios. Y Dios dice que si las aves del cielo tienen para comer, tienen un lugar para estar, ¿cómo Él no se va a ocupar de sus hijos? Deja de buscar tus soluciones y entrégate a Él. Y Él te las dará. Porque Él lo prometió. Ya.
¿Infarto por el trabajo? De eso nada. Porque mi Dios ha dicho que va a traer sustento. Y yo me esforzaré porque Él dice, gana el pan con el sudor de tu frente y vamos a ser responsables. Pero a mí el trabajo no me va a dar un infarto al corazón. A no ser que no te conformes con lo suficiente. ¿Sí me entiendes, iglesia? Cuando empezamos a desear lo que no debemos desear. Cuando empezamos a tener avaricia. Cuando empezamos a tener todo ese espíritu que no viene de Dios, así que viene de aquel. Cuidado, iglesia. Y termino en esta mañana con este versículo que encontramos en Lucas capítulo 5 y versículo 4. Se agolpaba el gentío, dice la palabra de Dios, para oír a Jesús. Y había 2 barcas en la orilla y los pescadores que habían venido de trabajar estaban limpiando las redes. Y Jesús le dice a uno de ellos, saca tu barca, Simón, y ves un poquito, aléjate de la orilla para que pueda hablar. Y alejándose habló y llega a este punto, versículo 4, dice, cuando terminó Jesús de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. En este tiempo la iglesia tenemos que entender algo, hermanos. Quizás no estamos viendo avivamiento porque tú y yo no hemos estado dispuestos a echar redes. Porque lo sorprendente en todo esto era lo siguiente. Aquel que tenía el poder de llenar todo ese lugar de peces estaba ahí. Aquel que tenía el poder de venir justo después de una noche de pesca, de una pesca miserable, y estaba limpiando sus redes, diciendo, toda la noche trabajando para esto. No se dieron cuenta de que aquel que provee, de aquel que el tiempo lo controla a él, de aquel que trae bendición, de aquel que hace que todo se mueva, estaba ahí. Y muchas veces nosotros, iglesia, le pedimos a Dios, Señor, trae peces, trae los peces, Dios, trae los peces. Y Dios nos está diciendo con su misma pasión, y tú pon las redes, que no te enteras. Porque ¿qué voy a hacer? Te los tiro yo los peces. Animal. Bueno, eso ya es mío. Él no diría eso. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces no hacemos ciertas cosas porque nos fijamos demasiado en el resultado. ¿Será o no será? ¿Dios hará o no hará? Vemos a un enfermo pasar y digo, oro o no oro, oro o no oro, no oro. Y no oramos. ¿Y si era el tiempo de Dios para que sanase? No oraste. No tiraste las redes. En definitiva, no pescaste. O cuando viene un evento, no, yo es que no sé trabajar con niños. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Voy? Mira, hasta ya para la coreografía nos vales. Y no viniste y te lo perdiste. 130 niños. Un calor aquí. Necesitamos poner más aire acondicionado. De hecho, muchos se fueron por el calor. Bueno, eso es un paréntesis. Olvidaros de todo eso. Pero ¿y si no hubiésemos echado las redes? Iglesia, hoy debemos entender que es nuestro tiempo de sencillamente creer. ¿Y si es el tiempo de Dios de recoltar? ¿Y si es el tiempo de Dios de que vengan multitudes? ¿Y si es el tiempo de Dios de que sanen enfermos? ¿Y si es el tiempo de Dios de que tu vecina, esa que dices, esta, no, pues a esa a lo mejor da su vida al Señor?
Y si es el tiempo de que tu esposo, el cabezota, que nunca quiso oír de Jesús, de repente oye de Jesús. Y si es el tiempo, pero no echaste las redes. ¿Alguien entiende lo que quiero decirle? Vamos a orar en esta mañana para que Dios realmente nos empuje a ello en este tiempo. A que como iglesia entendamos de que es tiempo de creerle a Él. De que juntos edificamos esta iglesia. La iglesia eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. La iglesia somos nosotros. ¿Qué vamos a edificar, hermanos? ¿Qué vamos a edificar? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.